la inseguridad es un problema para todos y tenemos que buscar algunos recursos, los poquitos que tenemos, para intentar protegernos y proteger a nuestras familias. Y para hablar de eso estamos con el especialista en seguridad, Héctor Mucio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, María Elena, por la invitación. Buen día. No, usted por venir. Vamos, si le parece, delito por delito, para ver qué cosita podemos hacer para tratar de evitarlo en la manera de lo posible, ¿no? La entradera, donde uno está en una situación la más vulnerable, ¿no? ¿Qué se puede hacer? En principio, evitar el exceso de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre lo más vulnerable para la gente del común es el ingreso o egreso al acceso principal de su vivienda. Entonces, evitando el exceso de confianza, tenemos que tener presente que cuando llegamos la llave tiene que estar a mano, no perder tiempo para buscar cierto tipo de elementos que a veces en la cartera o en los bolsillos se puede confundir. Entonces, tenemos que ingresar rápidamente a nuestro domicilio y no permanecer ese tiempo desperdiciado en la puerta de nuestras casas. ¿Y con el auto es mejor dejarlo afuera directamente? Depende, porque también podemos ser avanzados, podemos ser asaltados y sorprendidos en esta fase de pesca que hacen los delincuentes, en este voleo que están haciendo y a veces están especulando quién está estacionando para abordarlo en ese momento. Entonces, si tenemos que ingresar con el auto a un garage y tenemos la posibilidad de tener un garage, yo recomiendo hacerlo de culata, porque podemos achicar el ángulo de fuego de la persona que a mí me está apuntando con un arma, en el caso de los delincuentes. Entonces, achico el ángulo de fuego y puedo con el auto avanzar y tirárselo encima y huir, ¿no? Ah, eso yo no sé. ¿Y es bueno avisar a la familia que uno va a llegar y que estén esperando, o eso es mejor, es más riesgoso? No, siempre tenemos que tener actualizado, la recomendación es tener actualizados nuestros números, nuestras listas de contactos. Por ejemplo, avisar a la familia que estamos llegando es importante porque puede también haber un juego de luces previos, puedo encender algunas luces accesorias que tengan el palier o en la entrada del garage y demás, y estamos atentos. Nuestra familia, ¿para qué? Porque si nos están abordando o hay algún sospechoso, siempre podemos llamar al 911 anticipadamente. O sea, tener algún tipo de código familiar para, si uno está en peligro, que llamen a la policía. Es muy importante, no solo en una entradera, sino en otros tipos de modalidades delictivas, tener un código, un preaviso con nuestra familia o algún número o digamos, algún sobrenombre tipo santo y seña para dar ese aviso preventivo de alerta. Por ejemplo, en los secuestros virtuales. Claro, Ahí usted donde ahí dice. es fundamental. En principio, lo que tengamos agendado en nuestro teléfono, en nuestro directorio telefónico, no tener agendado con mamá al número correspondiente, papá, sino poner un sobrenombre, no sé, Pepitito, Pepitita, Nada Coco. que Es identifique decir, la relación directa. por supuesto, nada que identifique ese lazo familiar, ¿no? O esa consanguineidad, porque justamente ellos van a focalizar en ese objetivo, en dar más letra para manipularnos, para ejercer ese poder de dominación hacia nosotros. Y después usted que decía tener como un código, como una frase clave, una palabra, algo. Una frase, un color, un código, algo que yo lo pueda internalizar, o sea, que esté conmigo constantemente, porque tal vez un nombre se me puede perder, pero tal vez un color, un número, una fecha, puedo relacionarlo para tener ese santo y seña, ese código con la persona que a mí me dicen que virtualmente está secuestrada. O sea, por ejemplo, si a mí me secuestra, si me hacen un virtual, yo saber que si el otro no me dice, por ejemplo, el color azul, es que él no es Sí, él. o una frase, no sé, leche fría, manzana verde, una frase, algo que yo tenga que sepa con esa persona, nada más, con los integrantes de mi familia. O sea que si me dice esa frase es que está secuestrado y si no me la dice es un invento. Sí, y es fácil decir desde acá que hay que colgar rápidamente el teléfono, ¿no? Para chequear dónde están todos los integrantes de nuestra familia, porque ellos especulan con eso, con la nocturnidad, con la sorpresa, con la manipulación de ese ejercicio desleal que hacen hacia nosotros. Vamos puntualmente a la llamada, porque si bien hay muchísima difusión y si bien constantemente se habla de los secuestros virtuales, siguen sucediendo, sigue pasando. ¿Qué es lo que, o sea, esto de que te llamen dormido es el problema? La gente, a pesar de estar en alerta y estar anoticiada por todos los medios periodísticos, es decir, gracias a ustedes, siempre caen porque hay un sentimiento de inseguridad, hay una
digamos, un sentimiento de angustia en la gente y por supuesto ellos están pensando dónde está el hijo, dónde está el familiar, el ser querido, entonces ante la duda los manipulan estos delincuentes. Lo que le tenemos que decir a la gente es que corte rápidamente el teléfono y que chequee dónde está ese familiar. Por supuesto Por que más que los previamente... delincuentes insistan en que no hay que cortar por la eso digo, es comunicación. fácil decirlo desde acá, María Elena, pero muy difícil hacerlo. Pero, a ver, lo que también sugerimos es que previamente sepan dónde va el chico, la chica, es decir, dónde están nuestros seres queridos para no ser tan vulnerados a la hora de que llamen estos tipos, que por lo general lo van a hacer de madrugada y abusándose de que uno está dormido, ¿no? Sí, y cuando el otro o está en una fiesta o está Claro. durmiendo, entonces es más difícil Por eso contactarlo. claro, por eso lo importante también es no dar información, no ser tan previsibles, dónde vamos a ir, dónde vamos a estar, tener cuidado, ser más reservados en nuestro tipo de datos, ¿no? Porque estas bandas de secuestros virtuales se han ido sofisticando, ¿no? Porque primero empezaron hace muchísimos años en las cárceles, pero hoy son bandas organizadas. Sí, sí, el crimen organizado trabaja de esta manera, ¿no? Con roles y con perfiles distintos en las bandas. Uno se ocupa de hacer inteligencia, otro tiene la logística, otro se actualiza en cuanto a ciertos modismos, ciertos tics para ser una persona creíble. O sea, simulan lo que esto son. está pasando con los secuestros Sí, virtuales. por supuesto, ellos van a simular siempre lo que son disimulando lo que no son, hasta que después se corren la piel digamos, de la oveja y aparece la del lobo, ¿no? Es decir, siempre van a utilizar esa manipulación con nosotros. O sea, entonces, lo fundamental es tratar de tener una palabra clave y cortar lo más rápido posible la comunicación para que no nos sigan manipulando. Sí, y llenando sí, la comiéndonos el coco para que la gente entienda y que es el ejercicio de dominación a través de la manipulación. Cortar rápidamente y chequear, si es que no sabíamos dónde están nuestros familiares, chequear dónde está ese ser querido que me están diciendo que lo tienen secuestrado. Usar menos los teléfonos fijos puede solucionar un poco, porque en general no se hacen estas llamadas a los celulares y no se hacen al fijo de la casa. Sí, por ejemplo, es al fijo, pero también tenemos el ejemplo de las redes sociales. Son muy buenas para algunas cosas, pero para otras cosas no. O sea, no compartir en redes sociales la fecha de cumpleaños, es decir, las fiestas, Claro. este tipo de cuestiones, ¿no? Porque también ahí con esas fechas y después buscando, digamos, en algunas páginas los números fijos tienen más data, más información. Claro, y el engaño se hace más creíble. Por supuesto. Hay otra cosa que molesta mucho, que es menos grave, pero que no menos molesta, que es el arrebato en la calle, fundamentalmente de los celulares, cuando vamos, bueno, a todos creo que nos ha pasado alguna vez que nos roben el celular, las mujeres la cartera. ¿Qué se puede hacer? Sí, en la calle, en el subte, Sí. es decir, en algún momento, es decir, pensemos que el delincuente tiene todo el tiempo del mundo. Es decir, nosotros estamos pensando en llegar a cumplir horarios para el estudio, para nuestro trabajo. El delincuente es un ser ocioso por naturaleza y tiene las 24 horas pensando cómo nos va a vulnerar. Entonces, tal vez estamos haciendo una llamada importante a nuestro médico, a un ser querido que está internado, y es el momento de vulnerabilidad donde no nos damos cuenta y el delincuente nos arrebata. Si tenemos que hacer una llamada telefónica y bueno, tratar de, a ver, para que se entienda, ocultarnos en algún palier, en algún porche de alguna casa, algún edificio y tratar de cubrirlo con nuestro cuerpo para que no sea, es decir, así como el arquero cubre la pelota de fútbol, bueno, nosotros tenemos que cubrir nuestro teléfono, porque en la vía pública el delincuente no respeta edades, no respeta títulos, desconoce todo. Él quiere su objetivo, que es robar el teléfono para poder venderlo y después huir rápidamente, ¿no? Para volver a hacer otro hecho. Lo que buscan en general es alguien que está en una situación de distracción con el celular o la cartera. Siempre nosotros estamos, a ver, porque nosotros Sí, somos, uno se claro, relaja, somos además, bienhechores, no somos malhechores. A ver, y a veces tenemos un exceso de confianza. También le decimos a la gente, estar sanamente paranoicos, esto con todo respeto, porque a veces nosotros tenemos que pensar que hoy es el día, que hoy nos puede pasar algo. A ver, esto sin perjuicio de alarmar a nadie, sin perjuicio de estresar a nadie, pero estamos viviendo en una sintonía lamentable de inseguridad, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano, en el GBA, donde lamentablemente si no tomamos ciertos recaudos para nosotros mismos, somos vulnerables. Además yo pensaba también en los adolescentes y en el uso del celular, ¿no? Que lo tienen tan incorporado con las redes sociales, con la música, y que
por ahí, por defender el celular, pueden terminar en una situación mucho más riesgosa. Sí, bueno, a los chicos hay que decirle en principio que entreguen todo. Depende la otra parte, es decir, al delincuente en qué estado se encuentre, en qué estado de agresividad, de fuerza, nos va a lastimar o no. Pero siempre a la gente del común también no hay que tratar de resistirse. Pero bueno, eso es algo indistinto, no sabemos cómo podemos reaccionar. Lo más común en estos casos es decirle que no se resiste, que entreguen todo porque el delincuente está armado o con un cuchillo, con un arma de fuego, y no va a reparar en tirarnos o en darnos un puntazo para lograr sus objetivos que robar ese celular o cartera o lo que fuese, ¿no? Sí, en realidad lo mejor es no sacar el celular, pero la verdad es que con los adolescentes sobre todo, y con uno mismo, ¿no? A veces A mí me robaron varias veces el celular, y me cuidé un tiempo y después ya me relajé otra vez. Es difícil no sacarlo cuando uno está trabajando en la calle o en el micro. Es que nosotros somos responsables, responder es ser responsable, el delincuente es un irresponsable, nosotros tenemos que responder a algún llamado o tenemos que hacer alguna llamada por estudio o por trabajo, entonces, pero bueno, tiene que ser en un caso extremo, lamentablemente, ¿no? ¿Y qué piensa de la puerta giratoria? Lo que estamos viendo en la justicia, por ejemplo, ¿Hay concretamente... una puerta giratoria? Sí, claro, por supuesto. La provincia de Buenos Aires hoy cuenta con 53 unidades penales. A mi criterio, esto tal vez está mal o feo decirlo, políticamente incorrecta, necesita 11 unidades penales más para que tengan un cupo de una población penal de 1.100 para que se cumpla nuestra Constitución Nacional. A veces, con la ley de ejecución penal y muchos jueces le dan la libertad, digamos, entre comillas, para que la gente entienda anticipadamente. Lo que se entiende en este caso es que la tecnología también está de nuestro lado, del lado de los bienhechores. Ponerle pulseras con tecnología avanzada, no pulseras que puedan ser vulnerables. Si no hay lugar en las cárceles, claro. la Remitirlos opción a su domicilio, que lo vaya a chequear el servicio penitenciario, la policía local y demás, pero que estén con un servicio tecnológico de pulsera. Es una medida de seguridad tecnológica. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice nuestra Constitución Nacional, la resocialización. Es decir, y no tengamos a la gente sin pulsera que hacen lo que quieren y la mayoría son reincidentes en el caso del delincuente. Pensemos que cuando el crimen organizado o el delito penetró en la mente, en el alma de ese ser termina convirtiéndose en un ser antisocial, antinatural, hedonista, cosificado, inferior para el resto de la sociedad. Entonces, carente del bien común. Esto lo digo no peyorativamente, es así. Entonces, tenemos que formar a la gente de otra manera para que piensen que hay un futuro distinto, que el futuro es distinto, no el de delinquir. Por eso tenemos como medida de seguridad social consolidar fuertemente, es decir, la educación, luchar contra el desempleo y como una medida legal es que las leyes se cumplan definitivamente en este país y combatir drásticamente la corrupción. Ahora, puntualmente con lo de las leyes. Una cosa es el crimen organizado, los delitos de mayor gravedad, obviamente ni hablar del que es inmodificable como es el homicidio. Pero ¿qué pasa con los que ahora se llaman el arrebato, que ahora le pusieron el nombre de delito de proximidad? Donde, bueno, no deja de ser un hurto y en realidad la pena suele ser muy... Bueno, los dejan salir enseguida. Escarcelable. Sí, claro, es un delito que... pero lo hacen continuamente. ¿Qué se puede hacer contra eso? Porque bueno, el que me robó el celular a mí se lo va a rato... Acá hay un problema, un precedente, que es la prevención. Falla la prevención. Si nosotros tendríamos, por ejemplo, más prevención y mejor prevención, ¿qué significa más prevención? Patrulleros acordes. El patrullero tiene que ser para patrullar y tiene que nacer como patrullero. No una camioneta o un auto cualquiera, plotearlo, pintarlo del color político de turno, verde porque hoy está este gobierno, naranja porque estaba el otro. No, eso no sirve absolutamente nada. Y al policía darle la función y misión correspondiente. No que vaya mandando un mensajito de texto, que se involucre, que esté controlando. El patrullero tiene que recorrer a 15 kilómetros la vía pública y tiene que ser un primer respondedor para que después vengan otros móviles de forma más ágil, sí, vehículos distintos, ligeros, como pueden ser motocicletas y demás, para justamente detener a este arrebatador. Si no, lo que estamos viendo por la cámara es simplemente una película de terror. Lo estamos viendo y se escapó el delincuente. Entonces, si nosotros tenemos una coordinación con las medidas de seguridad física, por ejemplo, el patrullero que les estoy mencionando, una coordinación y articulación y escalonada, ¿no? Por supuesto, de forma armoniosa, sí, con las medidas de seguridad tecnológica, las cámaras y demás, y justamente con ese rol y esa función y esa misión del policía, que sería la más importante en este segmento, las medidas de seguridad humana, tendríamos una prevención mucho mejor que la que tenemos hoy y estaríamos evitando el delito violento como el que me pregunta usted, que es el arrebato. Bueno, le agradecemos mucho todos estos consejos como para poder
defendernos nosotros un poco y bueno, lo vamos a invitar en otra oportunidad para seguir hablando Bueno, del tema. muchas gracias, buen día. Muchas gracias a usted.